Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 26 de julio de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas. Uso de razón, por Pablo Iriaga, que se publica en el periódico El Financiero. La víctima es Xóchitl, no AMLO. El presidente se cura en salud al señalar como perversos e inhumanos a quienes le advierten del peligro que corre el aspirante Xóchitl Gálvez por los ataques que recibe de su parte. Se presenta a él como una víctima cuando es la persona más poderosa del país y ha echado encima de Xóchitl al aparato del Estado para sacarla de la carrera por la presidencia. Xóchitl es víctima de una campaña de agresión judicial y hostigamiento encabezada por el presidente de la República. Ahora López Obrador dice que señalar los riesgos que corre Xóchitl por el atropello artero que él orquestó es una maniobra en contra suya. Tira la piedra y esconde la mano. Los órganos constitucionales que organizan y velan por la legalidad de las elecciones, el INE y el Tribunal Electoral, le han dicho que viola la ley al atacar a Xóchitl Gálvez como lo ha hecho, y eso le tiene sin cuidado. Le sirve para hacerse la víctima otra vez. Me tienen censurado, no me dejan hablar, y proyecta en cadena nacional a otros que lo dicen por él. Viola las leyes y el espíritu de las leyes. Hace poco se puso a corear con el puño en alto, no están solos, no están solos, en apoyo a los porros que pintarrajeaban consignas de muerte contra la ministra Norma Piña en un plantón afuera de la Corte. López Obrador es peligroso, porque es un mandatario cruel y obcecado. No es un dictador, pero todo el sexenio aspiró a serlo, y en sus arranques de ira actúa como tal. Las demandas judiciales contra Xóchitl son para sacarla de la contienda con temas de hace 7 años atrás. Y el equipo de propaganda del presidente le exige al aspirante de la oposición que pruebe su inocencia. Fue López Obrador el que exhibió de manera ilegal los contratos de la empresa creada por Xóchitl en los que no hay anomalías, pero crea el ambiente de odio contra una mujer que se superó e hizo dinero con base en el esfuerzo, el estudio y el trabajo. Los ambientes no disparan, pero los deudores de favores de Morena y del propio presidente sí lo hacen. Bájele a su odio, presidente. Es lo que dicen intelectuales, periodistas y las instituciones encargadas de cuidar los procesos electorales. Morena es un partido que pacta con criminales y se funde con ellos. El reguero de cadáveres y de sangre en Guerrero es producto de los acuerdos de las autoridades del partido del presidente con grupos criminales. La violencia en Chiapas, causada por la lucha entre cárteles, y uno de ellos acusa al gobierno de tomar partido por el de Sinaloa. En ese estado, Sinaloa, sicarios del narcotráfico atacaron y raptaron a dirigentes opositores los días previos a las elecciones a gobernador. Pago de favores. Lo mismo en los demás estados del Pacífico. La intervención del crimen organizado en las elecciones de manera masiva en algunas regiones y estados es una realidad a partir de la llegada de Morena a la presidencia. Con esos antecedentes, no solo es válida la advertencia, sino necesaria hacerla a tiempo. Aunque se enoje López Obrador, sacó del baúl de sus rencores a los fantasmas del pasado. Carlos Salinas, que gobernó hace 30 años, para encasillar primero a Xóchitl y luego revolver en una fantasmagórica conjura contra él a periodistas e intelectuales. Claro que es preocupante lo que pudiera ocurrirle a Xóchitl. AMLO no lo ve así porque es un presidente cruel. No tuvo compasión con los cientos de miles de muertos en la pandemia, que pudieran estar con vida hoy si el presidente hubiera asumido su papel de jefe de Estado en lugar de matraquero de una campaña política permanente. Pasó
del no hay problemas, el COVID solo le da a los corruptos, al rechazo al cubrebocas, negativas a gastar equipos de protección para médicos, enfermeras y paramédicos, lentitud en la compra de vacunas y demagogia con las vacunas patria y otros artificios propagandísticos. Xóchitl Gálvez es víctima del poder presidencial y ahí reside la preocupación. Los desplantes del político más poderoso del país son teatro para curarse en salud. Ha demostrado que no le duele el dolor ajeno y le tiene sin cuidado la vida de sus gobernados. 161.500 homicidios en lo que va de su sexenio, más de 750.000 muertes en exceso por el mal manejo de la pandemia. Y se dice feliz y orgulloso de su gobierno. Él echó a andar la maquinaria de la polarización en México con fantasías de conservadores contra liberales, y ahora llama perversos inhumanos a los que advierten de los alcances que puede tener su irresponsabilidad. Nos empuja el odio hasta en los libros de texto para niños de primaria y secundaria, en los que se viste de héroes de la patria a criminales, secuestradores y terroristas. Un poco de sensatez es mucho pedir, pero hay que hacerlo. Es una obligación. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Ya escuchó el presidente. Como todos los días, pero con diferente letra, el presidente Andrés Manuel López Obrador encontró una nueva conspiración, perversa y fascista, de malas entrañas y riesgosísima de la derecha, como identifica genéricamente a quien disiente de sus pensamientos y creencias. En tres periodistas, que coincidimos en los últimos días en señalar el riesgo para la seguridad de la aspirante opositora Xóchitl Gálvez, y un académico que habló sobre la posibilidad de su desafuero. Cada quien expuso sus puntos de vista, derivado de nuestras experiencias en 1993 y 1994, en la sucesión presidencial con Luis Donaldo Colosio y la de 2005 con el desafuero del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México. El presidente, al igual que su núcleo duro y las plumas al servicio de Palacio Nacional, adelantaron desde el lunes los argumentos que ayer sostuvo el propio López Obrador, resaltando todos que los cuatro lo hacíamos responsable a priori de un eventual atentado contra Gálvez. Ninguno señaló tal barbaridad. Joaquín López Dóriga y Héctor Aguilar Camín, dos de los señalados, mencionaron en general la poca seguridad de Gálvez, incluso por parte de ella misma, y el andamiaje jurídico contra ella que no atenta contra su seguridad sino su libertad. Beatriz Pajes y yo comparamos el clima político actual con el de 1994 y coincidimos en que la retórica de López Obrador ayuda a enrarecerlo. Hace 2 décadas, Salinas no lo envició con palabras como hoy lo hace López Obrador, sino en la forma como procesó la sucesión. La seguridad para candidatos presidenciales en ese entonces como ahora ha sido motivo de preocupación para algunos de nosotros. En diciembre de 1993, Francisco Martín Moreno, con un texto de Excelsior de ficción política, y yo en El Financiero, mediante la interpretación del choque de intereses dentro del PRI, planteamos la eventualidad de un atentado contra Colosio si Salinas no trabajaba para modificar las condiciones que se estaban creando. Salinas no atendió las observaciones ni el llamado a la acción que se hizo en la prensa, sino que profundizó el conflicto interno. Públicamente daba más apoyo a Manuel Camacho, que se emberrinchó por no ser el candidato y que en su recomposición se ofreció como negociador de la paz en Chiapas ante la irrupción del EZLN el 1 de enero de 1994, que a Colosio, mientras que en el círculo presidencial
decían que su campaña no prendía. Tras el asesinato, Ciro Gómez Leiva y yo entrevistamos al primer fiscal del caso Colosio, Miguel Montes, y a la pregunta directa de si había pistas que apuntaran a Salinas como autor intelectual, dijo que no, pero contextualizó: los climas matan. Es decir, si bien no había responsabilidad directa, había una responsabilidad política indirecta de Salinas, quien, al no atajar por semanas la creencia de que podrían quitarle la candidatura a Colosio para dársela a Camacho, generó inquietud e incertidumbre en el candidato y la certidumbre de varios de sus cercanos de que su asesinato sí había sido urdido en Los Pinos. En agosto de 1994, Ciro y yo entrevistamos a Salinas y le preguntamos si tenía evidencia de que hubiera sido un asesinato político. No, respondió, pero hay demasiadas coincidencias para ser coincidencia. Tiempo después escribí sobre la creencia de Salinas de que había sido la nomenclatura del PRI la responsable, encabezada por el expresidente Luis Echeverría. Hasta hoy en día, con las conclusiones de 5 fiscales, Mario Aburto fue el asesino solitario de Colosio, del que confesó desde su primera declaración ministerial. Los climas matan, es un axioma. El presidente no lo ve, como tampoco lo hace en el caso de Joaquín López Dóriga y Héctor Aguilar Camín, en parte por su atención selectiva de los temas, en parte por sus fijaciones, que lo llevan a absurdos, en parte por su narrativa, y en buena parte por el odio que todas las mañanas le inyecta en el oído su jefe de propaganda Jesús Ramírez Cuevas. Nada nuevo. El presidente es predecible en lo que dice, aunque impredecible en cómo va a actuar cada mañana. Ayer fue uno de esos momentos. En su larga perorata conspiracionista que se llevó 1125 palabras de la mañanera, hubo 12 palabras muy importantes y positivas. Se tiene que hacer. Inicio para entrar al fondo de lo que se ha planteado. Que todos los candidatos estén cuidados, protegidos. El presidente, a diferencia de Salinas en 1993 y 1994, ha escuchado las observaciones y llamados a la acción que se le han propuesto desde la prensa en los últimos días sobre la seguridad de Gálvez y quienes aspiren a la candidatura presidencial. De esto se trataban los textos periodísticos, sin hablar por mis compañeros y amigos. No me cabe duda, esa fue su intención, de llamarle la atención para que actuara, sin dejar todo a la deriva. Es muy importante que el aparato del Estado mexicano brinde seguridad a Gálvez, pero también a su delfín Claudia Sheinbaum y a todos quienes estén formalmente registrados para aspirar a una candidatura presidencial. México está envuelto en una polarización y una violencia sin precedentes, que hacen una mezcla donde todo puede pasar. Nadie ha señalado al presidente por adelantado como el autor intelectual de un asesinato, pero algunos pensamos que si eso se diera, como pasó con Salinas, él se llevaría la responsabilidad política. Por lo que toca a su gobierno y legado, esto es lo que no puede permitir. Hay criminales empoderados y ultras en los dos bandos, en los que se ha dividido el país. Sobre estos no tiene control. Disponer de recursos para brindarle la seguridad a quienes compitan por la presidencia es una obligación política que tiene que dar el gobierno para reducir los riesgos de un trágico evento de esa naturaleza. No lo quiere ni lo necesita él, ni el país. Que la lucha sea política, pero nada más. Ya dio López Obrador el primer paso, reconocer la seguridad. Lo inmediato es proveer a todas y todos de ella en una situación extraordinaria, porque oficialmente el proceso electoral aún no inicia. Mensaje político.
por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el diario El Independiente. PAN Ciudad de México. Lo público en privado. El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México arrancó mal su ruta para construir una plataforma hacia la jefatura de gobierno en 2024. Organizaron en privado lo que debería ser lo más público del mundo, con sobrada participación y retroalimentación ciudadana. Entre lunes y martes celebraron los foros Futuro CDMX, que de acuerdo con su presidente Andrés Ataide, son para que especialistas y sociedad civil debatan sobre temas como política para mujeres, seguridad, movilidad, entre otros. Mero discurso. Lo que menos hubo en esos foros fue participación de la sociedad civil. Las mesas de discusión se realizaron en la sede del PAN CDMX sin permitir entrada al público. No hubo acceso a periodistas para difundir las ponencias, pues solo permitieron su ingreso para el evento inaugural y después lo sacaron. Tampoco hubo transmisión de los foros en redes sociales donde podrían haberse manifestado los ciudadanos y percatarse que son escuchados, atendidos, tener interacción con los ponentes, opiniones, críticas, propuestas, reflexiones, experiencias, sentimientos. Nada. El PAN CDMX todo lo hizo en privado. A la hora de inaugurar el evento, Ataide pregonó: buscamos generar la más amplia participación ciudadana para así tener un proyecto de ciudad potente, viable e incluyente. La realidad fue todo lo contrario. Otras frases de Ataide que se contraponen con los hechos: lo mejor es escuchar a todas y todos, por ello, los foros futuros CDMX serán el espacio ideal para escuchar la opinión y las propuestas de especialistas y activistas de la sociedad civil organizada. Generar la más amplia participación ciudadana para así tener un proyecto potente, viable e incluyente. Queremos un proyecto que sume, pero particularmente que multiplique nuestras coincidencias. Expertos de la sociedad civil organizada, activistas y especialistas. Tener claro el diagnóstico de la situación de la Ciudad de México, pero también y sobre todo, generar propuestas que sirvan para construir la plataforma electoral para el próximo año. Ninguna congruencia del PAN Ciudad de México entre la realidad y el discurso. Aunque hay que reconocerles que su diagnóstico lo comparten millones de habitantes de la capital. Dijo Ataide: llevamos 4 años de desgobierno. Ya sabemos que Morena no sabe gobernar. Solamente quitan, destruyen y hacen más grandes los problemas. Son maestros del caos. Son los maestros del mal gobierno. Habría sido muy interesante y enriquecedor para el ciudadano escuchar las experiencias, reflexiones, definiciones, por ejemplo, de los alcaldes Lía Limón y Santiago Taboada, las 2 cartas más fuertes del PAN para la candidatura a la jefatura de gobierno. También de la senadora Kenia López Rabadán, dedicada por más de 2 décadas a construir políticas públicas para la Ciudad de México. O al líder del sindicato del metro, Fernando Espino, a ver qué dijo sobre las necesidades de este deteriorado sistema de transporte. En el PAN dicen que van a transmitir los foros en los próximos días en sus redes sociales, pero editados, lo que no genera interacción real con los ciudadanos. Ni a Web 2.2 van a llegar. Se quedaron en el pasado, muy pasado, a pesar de que Ataide habla de nueva etapa del PAN con miras al 2024. Después de ser cuestionados por este reportero en el PAN CDMX, difundieron un comunicado institucional. PAN CDMX incluye a ciudadanos en la construcción de la plataforma electoral del 2024. Ha acompañado la fotografía de unas 15 personas que supuestamente participaron en sus foros para discutir en privado lo que debería ser público.
Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Enfurece Espinosa Cházaro. Eran las 8:28 de la mañana cuando a mi teléfono llegó un mensaje de WhatsApp. Para que lo publiques con cargo a quien te paga, pendejo. Yo no tengo patrón, tengo amigos, pero públicalo textual, decía. El mensaje era del diputado perredista Luis Espinosa Cházaro, de quien un día antes había escrito que ni es chilango como tanto se empeña en presumir, que no ha aportado nada a la ciudad y que jamás ha ganado una elección. También escribí que no tiene chance de ser candidato de la alianza a la jefatura de gobierno y que lo único que busca es subirse a la contienda interna para luego vender cara a su declinación, un lugar en el Senado. Nada desmintió el diputado, solo dijo que yo era un pendejo y que lo publicara textual con cargo a quien me paga. Pues listo, ese es el texto y lo publico hoy en el periódico donde escribo desde hace 12 años y que es el que me paga. El mensaje me dio oportunidad de repasar un poco el paso de Espinosa por el PRD y resulta que en 2015, por un acuerdo de los chuchos, a quienes considera sus amigos, no sus patrones, el partido lo impuso como candidato a jefe delegacional en Coajimalpa. Abundaron los recursos en su campaña, pero ni así pudo ganar. Quedó en cuarto lugar de 4. Por cierto, quien ganó esa elección, y a quien previamente había acusado de encabezar a un grupo de porros para golpear a sus brigadas, fue Adrián Rubalcaba, que contendió por la alianza PRI Verde Ecologista. Quienes vivieron esa etapa dicen que por culpa de Espinosa y de los chuchos que lo impusieron en Coajimalpa, los amarillos tuvieron que sacrificar a Héctor Hugo el Naranja Hernández en Tlalpan, por cuestión de género, y que eso facilitó a Claudia Sheinbaum ganar la delegación. Por eso llama la atención que Espinosa haya hecho mancuerna con Rubalcaba en un programa de Adela Micha en redes, advirtiéndole a Andrés Ataide, dirigente local del PAN, que ni sueñe que los azules pondrán el candidato de la alianza en la capital. Que primero tienen que definir el método, pues si bien los panistas tienen mejores números en la ciudad, los votos del PRD y PRI juntos lo superan, por lo que solos no podrían ganar. El diputado se atrevió a intentar negociar los votos del Sol Azteca como si alguno fuera de él. Curioso que el diputado periodista salga ante las cámaras con quien en 2015 le dio la paliza de su vida. Adrián tiene todo el derecho de reclamar la candidatura aliancista, pues ha sido 4 veces alcalde de Coajimalpa y 2 diputados. El priista tiene experiencia y es conocido, pero Espinosa, ¿qué ha hecho por la capital en su vida? ¿Cuántos simpatizantes podría juntar en un mitin? A no ser que sea en Tlalpan, donde la alcaldesa Alfa González, de su corriente, juntó unos cuantos el domingo. Es público que en el PRD capitalino no lo quieren y que no tiene canicas. Depende de las negociaciones que pueda hacer por él su amigo, no su patrón, Jesús Zambrano, para que le arrojen un hueso. Por lo pronto el diputado debería controlar un poco su hígado antes de escribir. Luego se anda quejando que desde la 4T lanzan mensajes violentos contra los adversarios. Sería bueno que desmintiera la información, si es que puede, en lugar de andar pendejeando a todo mundo. Centavitos. Por cierto, sigue abierta la propuesta para que Espinosa diga públicamente que va en serio por la jefatura de gobierno y que no busca negociar ninguna senaduría. A ver si así lo toman en serio y deja de enturbiar el proceso de la oposición en la capital. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Doctor Muerte. La senadora del PAN, Kenia López,
Subió a la tribuna durante la sesión de la comisión permanente con una pancarta entre manos que decía Doctor Muerte. La vicecoordinadora de la bancada del PAN no se refería al doctor Joseph Mengele, el carnicero nazi bautizado como el Ángel de la Muerte por sus experimentos con seres humanos en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Ni siquiera había necesidad de poner un nombre en la pancarta. Todo mundo sabía que se refería al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Cito un párrafo de su intervención. Hoy López-Gatell es el rostro de la muerte como lo es Morena y este gobierno de López Obrador. Hoy México está en el desamparo porque ustedes decidieron que no hubiera camas, medicinas, vacunas, retrovirales, quimioterapias, metformina. Sus palabras provocaron alboroto en las bancadas de Morena y Rémoras. El senador del PT, Reginaldo Sandoval, subió a tribuna una y otra vez para repetir que López Obrador es el mejor presidente que hemos tenido. Le echó la culpa a la oposición de las promesas incumplidas de tener un mejor sistema de salud que Dinamarca. Los regímenes del pasado dejaron totalmente destrozado el sistema de salud, aseveró. El doctor Muerte, añadió, es Calderón, porque ese sí instruyó que fueran a matar. Ese sí declaró la guerra al narcotráfico y tenía su cómplice, Genaro García Luna, operador para un cártel. El petista lucía más obradorista que los morenos. Se llevó la medalla de oro de la lambisconería. Kenia no dejó pasar el strike lanzado por Reginaldo. Le recordó que López-Gatell se pasó por el arco del triunfo su obligación de comparecer en la Cámara de Diputados. ¿Sabe por qué? Por algo muy elemental. Ni López-Gatell ni López Obrador pueden justificar todo este asalto a la vida de los mexicanos, dijo la panista. El debate siguió. La figura de García Luna aparecía en las intervenciones oficialistas en un debate sobre dictámenes de salud. Reginaldo dejó de subir a tribuna cuando el diputado del PRD, Marcelino Castañeda, le dijo: ¿Qué me cuentas a mí? ¿Qué sé de tu historia, compañero? Ya hasta le cambió el trato. Usted pertenecía al grupo de Mauricio Toledo. El PRD denunció a Toledo y lo sigue denunciando. Usted fue parte de ese cártel. ¿Qué le sabe a Reginaldo?, preguntamos a Castañeda cuando ya iba de salida. Muchas cosas, respondió sin detenerse. Toledo fue el delegado en Coyoacán, sobre él pesan acusaciones de enriquecimiento ilícito. Desde hace 2 años está prófugo en Chile. Santiago Krill acusó a Pablo Gómez y al monero Fisgón de sembrar la línea que el presidente retomó en la mañanera. ¿Cuál es la línea? López Obrador asegura que algunos adversarios de la 4T que están fuera de sí lanzaron una campaña irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía. Esto lo está diciendo López Dóriga, la señora Pajés, Aguilar Camín, Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari, señaló. Le preguntamos su opinión a Santiago Krill, uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, sobre las elucubraciones de López Obrador. Respondió: lo que está haciendo el presidente es enrarecer el ambiente político. Él mismo ha generado las condiciones de odio, de división, de estigmatización y de trato diferenciado para los opositores, para quienes piensan diferente, sean periodistas, mujeres, empresarios, productores del campo o sociedad civil. Krill le pide a López Obrador no fomentar el odio ni generar profecías que a alguien de mala fe puede ocurrírsele una situación, porque
Ya lo ha dicho el presidente. En la misma sintonía está Germán Martínez. El senador del Grupo Plural dice que el presidente ha tirado la piedra de la violencia en las mañaneras y ahora esconde la mano de la responsabilidad. Como Poncio Pilatos. Se está lavando las manos previamente antes de que ocurra cualquier hecho de violencia, destacó. Y preguntó, ¿dónde están los asesinos intelectuales de los periodistas en este país? No he visto a ninguno en la cárcel, empezando por el que intentó matar a Ciro Gómez Leiva. ¿Dónde carajos está ese asesino? En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Discurso violento, hechos violentos. El presidente López Obrador, alterado, disparó ayer desde su paredón mañanero. En este difícil problema de la inseguridad y la violencia, nuestros adversarios, ya algunos están fuera de sí. Estoy constatando una campaña que acaban de echar a andar, muy irresponsable, perversa, de malas entrañas y riesgosísima. Están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la presidencia, va a ser culpa mía, pero esto lo están diciendo López Dóriga, la señora Pajés, Aguilar Camín, Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari. ¿Qué les decimos? Ahora estoy sintiendo una campaña fascista de mucha maldad. Lo han estado repitiendo y me preocupa porque todos esos personajes del periodismo están muy vinculados a Salinas de Gortari. Incluso López Dóriga llegó a decir que iba a ser como cuando el asesinato de Colosio, que le echaron la culpa a Salinas. Eso llegó a decir. Mañana a ver si presentamos todo lo que ha dicho esta semana. Es muy irresponsable porque es apostar a desestabilizar. Es muy perverso. Vamos a dar un repaso de lo que han estado publicando López Dóriga, por ejemplo. Es López Dóriga, Aguilar Camín, Riva Palacio, y lo que plantean todos ellos es gravísimo. Pero es realmente muy perverso el adelantar lo que no quisiéramos que sucediera. El pronosticar que va a haber un crimen y que el presidente va a ser el responsable es hasta enfermizo. Porque esa actitud golpista, perversa, de mala fe inmoral, eso no tiene nada que ver con la ética ni con los buenos ciudadanos. Ya no hablemos de políticos periodistas con los seres humanos. Entonces sí hay necesidad de que la gente se entere de esto, de no ocultarlo. Y anunció que hoy me pondría en su paredón mañanero. Y yo, presidente, lo responsabilizo de lo que me pueda suceder, porque al discurso violento siguen los hechos violentos. Retales. 1. Campaña. Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, quiere ser jefa de gobierno y dice contar con el respaldo de Claudia Sheinbaum. Lo que sucede es que, al igual que al candidato o candidata presidencial, ese cargo lo decidirá López Obrador y no ella. Es todo. 2. Exitazo. Ayer repartió con cargo al erario 10 gallinas ponedoras en el plan Huevos en Casa a 1,500 familias, igual que el año pasado, y dijo que con esas 10 gallinas a 1,500 mujeres logró una producción de 5,337 huevos al día, es decir, 3 huevos por cada 10 gallinas. Muy ponedoras. Y 3. Impunidad. En Tamaulipas, de diciembre a julio, se han registrado más de 100 ataques del crimen organizado a las fuerzas de seguridad estatal, municipal y federal. Lo más grave, el día 3, el atentado a tiros contra el secretario de gobierno Héctor Joel Villegas. Y pregunto, ¿cuántos procesados? Ni uno. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos nacionales,
en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 26 de julio de 2023. Tenga usted un excelente ombligo de semana. Cuídese mucho. Lo invito a que escuche la audiosíntesis informativa en las plataformas de Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, Gaana, Deezer, entre otras, así como en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Telegram. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla, quien les desea un estupendo miércoles. La audiosíntesis informativa es una producción de CCO Noticias.